¿Cómo estás, Brian? Ahí, nuevo episodio, nuevo podcast, retomando un poquito lo que hablamos la vez pasada también, entrando un poco a la pregunta, ¿cierto? De lo que habíamos dejado el podcast pasado, que fue Claro. el tema del perfeccionismo. Entonces, empecemos ahí, quizás con una definición o dejar en claro también qué es lo que es un poco el perfeccionismo, ¿cierto? ¿Qué es para ti ahí el perfeccionismo? Mira, yo creo que la mejor forma de responder esa pregunta es con una historia. Ujú. Cuando estaba haciendo una tesis de un posgrado sobre rehabilitación cardiovascular a través del ejercicio, fui con el profesor y le dije que quería entregar mi tesis de esta manera. Los, era sobre cómo los fármacos o los psicofármacos influían en el metabolismo de una persona. Y le dije que quería aprender nuevos idiomas para poder aprender de otras literaturas para poder incluirlo en mi tesis. Y me dijo, vale, quiero que sepas primero que nada que bajo toda mi experiencia conozco dos tipos de tesis, las tesis perfectas y las tesis que se terminan. Sí. Y ya bajo eso dije, estoy abarcando mucho para una tesis que nunca voy a terminar. Así que para mí esa es la definición de perfeccionismo. Es verdad, sí. Bueno, ahí pusiste un poco en el tema, claro, lo que es el perfeccionismo, es también ponerse estándares muy, muy altos, que pueden sonar muy bonitos. Yo creo que tu tesis hubiese sonado muy bonita, pero que claro, o sea, si lo bajamos a la realidad, también es algo que, si bien quizás es posible hacer, pero no en el corto tiempo que te pedían. ¿No? Y más que, o sea, hay varios factores que influyen cuando... A ver, siempre hablo del perfeccionismo, al menos en mi vida, cuando hablo como de cumplir algún objetivo, entregar algo. Universidad, proyecto, emprendimiento, proyecto personal, entrenar, lo que sea, como que quieres hacer todo perfecto, pero en realidad, cuando quieres hacer todo perfecto, es porque estás proyectando una inseguridad, un autoconcepto deficiente. Por ejemplo, en tu familia siempre te exigieron mucho, que es como el caso más extremo, ¿no? Pero se puede dar en otros casos. Eh, mamá, me saqué un 5. Qué mal, tienes que subirlo. Mamá, me saqué un 7. Vale, pero es que es tu responsabilidad. Entonces, ¿en qué momento tú sientes como satisfacción de que lo que has hecho está bien? Cuando quieres hacer todo perfecto, no le dejas espacio al progreso. Es como que te enfocas tanto en el resultado que te eliminas completamente el factor del progreso porque no estás aprendiendo a hacer las cosas mejor, te estás privando de muchas cosas por intentar cumplir con una necesidad del pasado que está perjudicando tu presente. Claro. Sí, o sea, como dices tú también, ese progreso no se ve, pues, y ahí, ahora que pones ese ejemplo, sí, o sea, uno como niño igual se va haciendo expectativas en el sentido de que muy inconscientemente tú tratas de satisfacer al otro, ¿cierto? O sea, claro, cuando tú llegas con un 7 y dices, oye, me saqué un 7 y te dicen como, bueno, y es tu deber, tienes que estudiar, y ninguno no recibe esa respuesta como, oh, estás bien, bacán, qué rico, eh, eres inteligente y lo que sea, como ese refuerzo más positivo. Eh, claro, hace que uno muy, como decía recién, inconscientemente vaya generando que una satisfacción en el otro. Ya, y Claro, ahí es donde uno también se vuelve un poco más complaciente y todo el tema, pero eh, está como siempre esa necesidad de más, ¿cierto? Eh, Me hiciste acordar, hace poco veía a un paciente mío que también le pasaba eso, de que él lograba muchas cosas, muchas metas en su vida, y, y la felicidad le duraba segundos, ¿ya? Yo creo que a muchos nos ha pasado que quizás en el tema del famoso título. Uno recibe un título y es como, oh, bacán. Y es como, ah, bueno, ya, se pasó. Como, es un papel, ok, ¿me entiendes? Pero es distinto sentarse a pensar y decir como, chuta, o sea, sí, pues saqué un título, ya sea de medicina, saqué un título de psicología, de ingeniería, lo que sea, pero me costó, no sé, noches enteras, me costó mucho estudio, llorar, gritar y todo lo que sea.
Mm. Entonces, como decía, uno siempre se va centralizando como en ese placer como de segundos y es como ya quiero otro objetivo, ¿cierto? Como que uno le pone mucha expectativa de decir, oh sí, voy a ser ingeniero o lo que sea, pero cuando llega ese minuto tampoco lo disfruta. Entonces ahí es donde va surgiendo la necesidad de más y más y más, ¿cierto? Claro. Y se va volviendo también una obsesión. Es con qué te validas. Si tú te validas con que te den un reconocimiento, ya sea un título, un diploma de honor, lo que sea, te estás validando con eso y estás persiguiendo ese nuevo objeto brillante que te va a dar esa validación que tanto quieres. Pero como dices, esa validación te dura poco. Claro. Yo pasé por eso, o sea, imagínate cuando estaba estudiando la carrera de ciencias del deporte, quería hacer curso tras curso, tras curso, tras curso, tras curso. ¿Por qué? Porque yo llegaba con el título de mi papá y él me decía, bien, hijo, estoy orgulloso. Pero la única manera en que me dijera eso era a través de eso, de mostrar algo que me haya ganado yo. Y inconscientemente caí en ese círculo de hacer cosas para hacer sentir orgulloso a mi papá. Ya, sí, Entonces, sí. claro, yo me validaba con el reconocimiento de los demás. Pero ¿cómo sería la fórmula si en lugar de yo validarme con el reconocimiento de los demás, me validara con mi propio reconocimiento? Es que por eso te decía, o sea, llega un punto en que uno también tiene que parar y ponerte a pensar, ya, tomemos el ejemplo de lo que son las carreras, ponerte a pensar y detenerte un poco y decir como, oye, sí, pues, o sea, todas las noches que estuve ahí, todos los días en que lloré, todos los días que sufrí, todos los días que me quería salir de la carrera, por ejemplo, valieron la pena. Ujú. O sea, que fuiste capaz de pasar el ramo más difícil, de que fuiste capaz de sacarte un 7, de que fuiste capaz de hacer todo lo que te propusiste. Claro, Como, bueno, hablamos un poco antes nosotros, antes de grabar el tema de ser consciente, ser súper consciente y empezar a cuestionarte ciertas cosas. Ahora, mira, una de las cosas que también es importante, y yo creo que acá también entras mucho en tu tema, lo que es, por ejemplo, lo que es el deporte o lo que son las dietas. ¿Ya? O mm, sea, no sé, por ejemplo, yo lo veo mucho en lo que son los trastornos alimenticios. O en general todos nos pasa que uno baja de peso y ya quizás alcanzó el peso ideal, pero no ves tu cuerpo como te gustaría ver. hay varios temas con respecto a cómo influye el perfeccionismo en la alimentación, por ejemplo, pero también en cómo ves tu cuerpo o cómo tú proyectas tu cuerpo, como también hablado de las expectativas. Vamos con las expectativas primero. Uno siempre tiene expectativas de algo, pero la mayor parte de las veces cuando tienes expectativas eso te juega en contra, porque la realidad es que la mente proyecta muchas cosas que en la realidad son muy distintas. Cuando proyectas como una persona quieres que tú sea contigo, esa persona no termina haciendo eso y ahí aparece la desilusión. Eso mismo pasa con el cuerpo, o sea, tú tienes expectativas de que vas a ir al gimnasio y en una semana vas a bajar 10 kilos, olvídate, Claro. no va a ser así. Y te vas a desilusionar y vas a terminar abandonando. Lo mismo pasa con la dieta. ¿Tú crees que hacer dieta? En realidad no me gusta mucho personalmente la palabra dieta porque todos hacemos dietas y la dieta es lo que comes durante el día. El principal enfoque es comer los nutrientes adecuados, que sean de buena calidad y controlar la cantidad de alimentos que consumes. Listo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo también tuve perfeccionismo con esto al principio y empecé a pesar todos los alimentos. Perdía mucho tiempo pesando cada alimento porque si no lo pesaba iba a subir de peso. Ahí está el perfeccionismo, de que si no hago algo voy a perder algo. Y ese miedo viene desde mucho antes, se crió, se gestó, se cultivó desde la infancia. Es decir, mi acción conlleva una pérdida y eso determina un perfeccionismo. ¿Por qué? Porque si tú actúas toda tu vida, quieres bajar de peso, iniciar una carrera, con el enfoque de que si no haces algo vas a perder lo otro, vas a estar muy presionado y estresado toda tu maldita vida. Siempre. Que sí, Entonces, ¿cómo se puede eliminar el perfeccionismo cuando estoy haciendo una dieta o entrenando? Lo mejor es darte cuenta que tus hábitos son lo más importante. La dieta es importante, pero también lo es dormir, pero también lo es estar bien contigo mismo, estar definiendo tu autoconcepto. De hecho, por eso es que muchas personas, o la psicología también,
se ha desarrollado mucho en el tema de llevar la consistencia en un proceso de bajada de peso. Hay muchos psicólogos que ya se especializan en esta rama, como que antes era solamente como clínica y psicoterapia y listo. Pero ahora hay personas que se especializan en que las personas puedan llevar a cabo sus hábitos y que la mente no los traicione en eso, no los sabotee. Entonces es todo un tema el hecho de querer bajar de peso y eliminar el perfeccionismo. Lo primero es definir tu autoconcepto, es cómo tú estás proyectando tu realidad y cómo es la realidad, o sea, cuál es la discrepancia que hay ahí. Segundo, comprender que es mucho mejor hecho que perfecto, ¿vale? Ujú. Más importa lo que hagas en las 24 horas del día que lo que hagas en una sola. Claro. Dormir bien, salir a caminar, si tu trabajo es estar sentado, párate un poquito, cada una hora, 15 minutos, haz una pausa activa y vuelve. Te va a ayudar a estar más concentrado, más inteligente y va a estar favoreciendo poquito a poquito esa pérdida de peso. Eso, Claro. mejor hecho que perfecto. Grábatelo, pégalo en la pared. Cada vez Ahí que como estés título. siendo perfeccionista, ahí, no, hazlo nomás y listo, suéltalo. Sí. Sí, de hecho, bueno, eso también yo siempre se los comento, el tema de, como tú decías recién, tener expectativas reales, ¿ya? Y de que en verdad date cuenta de que nadie se va a morir, o sea, en el sentido de que si te demoras 5 minutos, o llegas tarde 5 minutos, o no sé, te pasas que por 1 gramo más en la comida, nadie se va a morir, ¿cierto? Entonces, también ser súper consciente en ese aspecto, ser más Claro. flexible. Mm. Y ahí está el tema de la conciencia, que en realidad, mira, yo veo esto, por ejemplo, lo voy a llevar a un tema que nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú tienes un emprendimiento digital y creas contenido, Ujú. no que el fondo, que el diseño, que la edición, que la ropa, que la forma de mi oratoria, que la forma del mensaje, que no me gusta, que la portada no está bien, que la descripción no sé hacerla y todo perfecto. Lo mismo pasa con la dieta, es decir, no, que no tengo la balanza, que no tengo los instrumentos de cocina, que no sé cómo alimentarme, que no sé si este alimento está bien así o a esta temperatura. Primero parte haciéndolo y después al siguiente día vete a un tutorial de YouTube que diga cómo cocinar este alimento y lo implementas. Y así día tras día tras día vas optimizando el proceso, pero vas saltito Claro, pequeñito tras saltito. No quieras pasar del punto A al punto Z. Hay todo un abecedario por el cual tienes que pasar primero y eso es el progreso. Eso es lo que decíamos al principio, que si tú quieres hacer todo perfecto de una, no le estás dejando espacio a esto. Y esto es lo que realmente te va a hacer cambiar, te va a dar ese resultado que tanto quieres. No el salto cuántico de la píldora mágica que vas a tomar y te va a dar ese salto. No, olvídate. Esas son las expectativas falsas. sí. Sí, o sea, por eso te decía, ir de a poco, como en verdad colocándose metas también, como te decía, realistas y chiquititas, ¿ya? O Claro, sea, y ahí también, bueno, yo creo que también lo ves mucho el tema de que entra demasiado la ansiedad, ¿cierto? Como dices tú, muchos quieren saltarse de la A a la Z sabiendo que hay muchas letras de por medio que tienen que hacer, claro. ¿cierto? Y lo mismo, ahora que hablabas de eso, el tema de ser súper paciente, porque al menos lo que es el deporte, la comida sana y, ¿verdad? Cualquier malla de eso, pero cualquier rutina que uno quiera implementar en su día a día requiere de paciencia. ¿Mm? Sí. O sea, no es algo que tú vas a implementar de un momento a otro, sino que tienes que hacerlo rutina, tienes que estar acostumbrándote y ya después se te va a hacer fácil. De hecho, es un tema que hemos tocado en los anteriores podcasts, el tema de saber postergar lo que es la recompensa instantánea, ¿Viste? Hay que ser paciente. que es el paciente. No, mira, de hecho voy a recomendar a un autor para el tema de la paciencia que se llama Robert Greene. No sé si te comenté la historia de él, pero él comentaba que hizo un curso loco de estos de la universidad donde se puso a aprender griego antiguo. Y comentaba el nombre de un griego, obviamente, filósofo creo que era. No me acuerdo del nombre del tipo, porque yo no sé griego antiguo. Pero era uno de los más difíciles de traducir del mundo. Vale. ¿Qué es lo que pasó? Que el tipo tuvo que desarrollar una paciencia tremenda porque tuvo que estar traduciendo 10 horas un solo párrafo. ¿Vale? Wow.
Y es que el párrafo tenía tantas interpretaciones distintas, sumándole eso, que él no sabía griego antiguo y que tuvo que ir aprendiendo letra por letra y dándole su propia interpretación. Pasadas las 10 horas fue donde el profesor y le dijo, he traducido esto. Y le dijo, esto está perfecto hasta que tú mismo lo empezaste a interpretar por tus propias experiencias. Ahí lo arruinaste, pero si no estuviera perfecto. Vale. El tipo volvió a estar traduciéndolo 10 horas y solamente un párrafo y tenía que traducir creo que un capítulo completo. Entonces, yo personalmente soy una persona que no soy paciente para algunas cosas, porque sé que hay cosas que son, yo le denomino como aprendizajes palanca o aprendizajes catapulta, es decir, aprender esto no me va a hacer quedarme ahí, sino que me va a hacer pasar al siguiente. Y el saber esperar como esos aprendizajes palanca requiere de paciencia. Por ejemplo, eres una persona que quiere aprender a alimentarse mejor. ¿Cuáles son los aprendizajes palanca que te van a ayudar a ir más rápido? ¿Hacer un curso de cocina? ¿A leerte un libro sobre cómo formar hábitos? Son aprendizajes palanca y que te van a ayudar a adherirte al proceso, en lugar de Claro, quedarte sentado esperando a que todo sea perfecto para empezar a hacerlo. Y ese claro, aprendizaje palanca requiere de paciencia. Y paciencia y saber mantener el temple y postergar la recompensa instantánea, porque vas a estar haciendo el curso de cocina y tu pareja, tu mejor amigo te va a decir, oye, veamos una serie de Netflix. Vale, ¿qué es más importante para ti, para tu objetivo? ¿Ver la serie de Netflix o ir al curso de cocina y aprender a mejorar tus habilidades de cocina para aplicarlo en el proyecto o en el progreso que tú quieres tener? De ahí nace verdaderamente el tema de saber mantener la paciencia. No es solamente el hecho de quedarte ahí con 5 o 10 horas traduciendo algo, sino es la determinación de hacer algo y mantenerte haciéndolo. claro. Sí, pero Y yo ahí creo está que el eso verdadero cambio. también va mucho en la paciencia, ¿cierto? Ser súper paciente y claro, ver cómo también como esa recompensa futuro con algo que en verdad siempre quisiste también. Claro, totalmente. Es lo que habíamos hablado antes, por ejemplo, el mismo tema de cómo las redes sociales afectan al cerebro. Mm, Tanto estímulo instantáneo, scroll, tanto efecto visual, así que realmente la estructura del cerebro que se llama putamen se vea, podemos decir malmente, atrofiada. ¿Por qué? Porque cuando una persona se acostumbra tanto a recibir las cosas rápido, ya no le ves valor a una recompensa a largo plazo, como esperar 3 meses para bajar de peso, 6, 9 meses. Ya no le ves, quieres todo tan rápido. ¿Por qué? Porque tu cerebro se acostumbró a recibir esa recompensa rápido. Entonces, claro, recibir la recompensa de bajar de peso en 9 meses no es interesante para ti. Pero no es porque el proceso no sea interesante, sino porque tu estructura cerebral, el putamen, está afectada por los hábitos que estás teniendo. claro. Sí, sí, pues, no. De hecho, es que lo que estaba pensando, mira, en el tema de bajar de peso, claro, uno baja de peso igual cuando está con mucho sobrepeso, es rápido bajar de peso en principio. Pero ya cuando empiezas como a acercarte a la meta, es totalmente difícil. Mira, hay 2 puntos ahí. Primero, no es lo mismo bajar de peso para una persona que subió rápidamente de peso que para una persona que lleva 10 años con ese peso. Es muy distinto, Claro, tanto de un tema fisiológico como de un tema mental. claro. Porque la persona, por ejemplo, yo fui una persona, o sea, no, tú no me conociste cuando yo pesaba 70 kilos, me enfermé y subí a 140 en 3 meses, Mm, por los mismos efectos de los medicamentos que estaba tomando y por mis hábitos. De hecho, ahí nació la tesis que te había dicho. ujú. Fui mi propia rata laboratorio. Eh, No, de hecho, sí, algunos psicofármacos sí afectan al metabolismo, sí, me mucho, afecta mucho, un mucho. montón. Pero uno no sabe hasta qué punto, ¿no? Pero sí afectan. Por ejemplo, mira, pequeña anécdota. Cuando me diagnosticaron la epilepsia, yo empecé con un medicamento que me hizo estar súper bien, que era ácido valproico. Y la cosa es que yo empecé a subir de peso. Y claro, yo siendo entrenador decía, estoy entrenando y estoy subiendo de peso. Claro, quizás sea porque estoy tomando más café, no sé. Pasaron los 3 meses, yo de 70 a 140 kilos, con estrías, con todo, y el médico me dijo, este medicamento es muy bueno, el neurólogo, pero tiene un pequeño problema que hace subir de peso. Te juro que me dieron unas ganas de mandarle un guapa. Ahora que ya estoy Así, gordo, me lo gracias. dices. Gracias. Oh.
Sí, o sea, imagínate, me destruyó todo mi autoestima porque yo ser todo canchero ahí, el galán, no, nada. A cansarme por intentar amarrarme los zapatos. Qué horrible. Perdí el hilo de lo que estábamos hablando. No, lo que te decía que, claro, que cuando uno, que tú decías, sí, que depende del organismo y todo, pero lo que te mencionaba que es más fácil bajar de peso al principio y después se vuelve un poco más complicado. Sí, totalmente, totalmente. Eh, Esto sucede principalmente porque hay algo en el organismo que se llama homeostasis. La Mm. homeostasis es algo que se encarga de regular todo lo que es el equilibrio interno dentro del organismo. Por ejemplo, la temperatura corporal, la presión arterial, todo esto lo regula la homeostasis, incluso el peso. Por eso es que el cuerpo se va acostumbrando a un peso, ¿vale? Por ejemplo, por eso te Claro. decía, no es lo mismo para una persona que recién subió que para una persona que lleva 10 años. Es mucho más difícil para una persona que lleva 10 años con ese peso porque todo su organismo ya se acostumbró a funcionar con ese peso. Y a eso se le Claro. llama el estancamiento. Por otro lado, por la parte mental es mucho más difícil también trabajar con personas que llevan mucho peso, a no ser que ya estén cabreadas y que realmente quieran un cambio, ¿vale? Pero las personas que dicen vamos a intentar son las más difíciles de que bajen de peso. Ahí entra todo el factor psicológico que estuvimos hablando antes. Por otro lado, para una persona que subió rápido, obviamente, porque la homeostasis no está tan acostumbrada, la homeostasis, su organismo no está tan acostumbrado a ese peso, entonces va a ser fácil revertirlo. Lo que cuesta en todo, o sea, te digo, bajar de peso es sencillo. Ponerte, tirarte al suelo y empezar a hacer flexiones o ir al gimnasio es sencillo. Lo que cuesta es tener la determinación de ir y de hacerlo bien. Y por eso, sí, o sea, actualmente, por ejemplo, ya no hablo tanto de entrenamiento en mi cuenta, sino que hablo sobre todos los trampas de la mente que hay detrás de eso. Y ahí entra la Sí. ansiedad, la depresión, el tema de no descansar bien, el tema de sentirte bien por validarte en pedir un McDonald's a casa y que eso te dé felicidad. Esos son los verdaderos trampas que hay con el tema del peso y la mayor parte de las enfermedades. El azúcar es tremendo tema también. Y todo está asociado a buscar las cosas rápido. Es que redundo mucho en Sí. el tema, pero es que realmente es muy importante comprender eso. Pero no es tan raro, ¿no? Porque ahora que hablas de eso, sí, pues, o sea, ponente a pensar que también estamos en una sociedad que es Claro. muy rápido, o sea, imagínate ahora los niños, y bueno, yo creo que tú sabes también que eres papá y todo, o sea, nacen con el celular en la mano y están acostumbrados a apretar un botón y que te dé algo. Claro, totalmente. Es eso. Ahora, la verdadera pregunta acá, más filosófica, es ¿dónde irá a parar esto, no? O sea, ¿cómo va a ser el cuerpo y todo esto? Por ejemplo, ahora con la misma inteligencia artificial, y el mismo autor, Robert Greene, lo menciona, dice, la inteligencia artificial es un gran avance para el ser humano, pero un uso sin la filosofía correcta va a atrofiar tu creatividad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo escribir una pregunta y que te la dé de la A a la Z a tú tener que aprender a formular una pregunta. Porque lo que hace la inteligencia artificial es que es un reflejo. La calidad de tu pregunta te la va a devolver con la calidad de tu respuesta, ¿vale? Claro, Pero esto merma totalmente el proceso de creatividad, el proceso de indagación, el proceso del progreso, de aprender algo y conectarlo con los otros puntos. claro. Y es justamente eso, o sea, es el mismo reflejo, o sea, son ejemplos distintos, pero la base fundamental es lo mismo. Con el tema de bajar de peso, hay tantos propagandas en las farmacias que dicen quemador de Bueno, grasas. y eso mismo, y ahora que se viene el verano, Ahora que se viene el verano. ya empieza Mira, todo eso. sí, totalmente. Sí, pues, vas a ver gente corriendo con bolsas de basura en la calle creyendo que la grasa se suda o que se orina. No, 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 nada que ver. Sí. Cada vez que vean a uno de estos, pues, Estás equivocado si lo haces, está ¿eh? equivocado. No, mira, ¿qué pasa con las personas es lo mismo, buscan la solución rápida? Salen a trotar con una bolsa de basura en la calle. Ujú. Lo primero que están haciendo es que se están deshidratando mucho más rápido y el impacto de calor es tremendo. Segundo, que si tú te deshidratas, el proceso de pérdida de grasa se va a ver interrumpido porque para que se pueda llevar todo el proceso necesitas agua. El cuerpo funciona con agua. ¿Qué sentido tiene perderla? Primero que nada. Segundo, las soluciones rápidas no existen. No se pueden acelerar los procesos biológicos. Sí se pueden optimizar ciertas cosas que van a hacer que el proceso se lleve bien. Para bajar de peso,
lo que se usa es utilizar la grasa como energía. Ahora yo me estoy moviendo, estoy hablando, estoy utilizando cierto sustrato energético como son los carbohidratos, la grasa, para poder hacer todo esto. Eso es lo primero. Todo lo que tú haces requiere de energía y para bajar de peso necesitas ocupar la grasa como energía. Por eso es que el entrenamiento es tan bueno, por eso es que estar en un déficit calórico es tan bueno. Para los que no sepan qué es el déficit calórico es, si tú necesitas 2.000 calorías para poder mantenerte, tienes que consumir 1.800. Eso es un déficit. Estar en déficit es principal para poder perder peso. Eso es todo. Ya después vas optimizando pasito a pasito que el calentamiento, que el suplemento, que dormir bien, todo, 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 todo. Listo. Claro. No seas extremadamente perfeccionista con voy a sacar turno a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, para recién empezar a hacer esto. No, empieza primero y después vas viendo, vas tomando decisiones. Vale, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué es lo más crítico? La alimentación, vale. Voy con el nutricionista. Vale, ¿qué me está pasando ahora? Que no soy capaz de mantenerlo. Vale, voy con el psicólogo. Pero vas pasito a pasito. Es mucho lo que decían antes, el que mucho abarca, poco aprieta. Sí, pues al final es eso. Oye, de hecho Ujú. me hiciste acordar que el otro día, bueno, estábamos hablando ahí con un grupo de amigos y todo, y uno de ellos sale con un dato muy freak. Bueno, no tan freak, en verdad, pero la cultura coreana, ahora que está muy de moda en Netflix, cosas así que uno ve dorama y cosas, y que ve como las mujeres o hombres súper perfectos y todo el tema, ¿ya? Mm. Pero él hablaba de que, em, bueno, allá en Corea ven el tema de la perfección como símbolo de éxito. Entonces, por ejemplo, si tú ves o si tú eres una persona que se cuida, por ejemplo, se hace todo el tema del skincare, tiene la piel bien, hace deporte, se alimenta bien y todo, eres una persona que es capaz de tener una rutina, de ser perseverante, ¿entiendes? Pero por eso digo súper válido. Entonces, eres perseverante y eso para ellos es sinónimo de éxito, ¿entiendes? O sea, que tú eres capaz de tener o de optar a puestos mucho más grandes porque vas a tener la capacidad de de no tentarte con cosas para perder todo ese avance, ¿entiendes? Ah, Entonces, por ejemplo, lo que tú decías del McDonald's, si tú llevas una alimentación súper sana y todo el tema, y no sé, por, ya los compañeros de trabajo te dicen, no, vamos al McDonald's y no sé qué, ellos tienen la capacidad de decir como, oye, no, no, en verdad no, porque es mi progreso, soy capaz de preocuparme de mí, y eso lo ven como sinónimo de éxito, sinónimo de que en verdad eres súper fuerte mentalmente y todo un tema. claro. De hecho, mira, esta es como mi filosofía de vida, ¿no? Es como, por ejemplo, yo quiero iniciar un proceso de pérdida de peso, o Ujú, con lo que sea, quiero iniciar un proyecto. El resultado de eso es tu reflejo. claro, ¿Por qué? Imagínate, cuando yo empecé a crear contenido en mi cuenta de Instagram, todo que tenía que ser perfecto. No terminaba siendo perfecto. Subía cosas una vez al mes, no era consecuente. ¿Cómo era yo mi persona? No era consecuente, no hacía totalmente lo que se había reflejado. El resultado de tu proyecto eres tú, ¿vale? Todo lo que claro, tiene que ver con el resultado de ese progreso, de ese proyecto, eres tú. La consistencia, de verdad, mira, si las personas, o sea, yo siento de verdad que el mayor problema que tienen las personas cuando no logran algo es porque se rinden a mitad del camino, ¿vale? claro. Pero es justamente, y acá voy a hilarlo con un tema que subí un reel el otro día que me llegó un montón de hate tremendo, que es por el tema del entorno. Y muchas personas les duele que les digan que su entorno no les ayuda en el objetivo que quieren lograr. Y les duele en el alma. Por ejemplo, voy a hablar primero voy a ponerlo en contexto y después voy a dar como el tema más científico, si se quiere decir. A mí me pasa esto, yo estoy bajando de peso, voy a la casa de tal persona y hay gaseosas en la mesa. Todos toman gaseosas. Y a mí me cuesta dejar la gaseosa. ¿Por qué? Porque obviamente el azúcar es todo un tema en el tema del circuito recompensador. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿En dónde es más difícil tomar, no tomar gaseosa? ¿En una mesa donde hay gaseosa? ¿En una mesa donde no hay? ¿En una familia donde se toma gaseosa? ¿En una mesa donde no se toma gaseosa? Otro ejemplo.
¿Dónde es más fácil que una persona recaiga en el alcohol? ¿En una familia que se toma alcohol o en una familia que no se toma alcohol? Obviamente el entorno influye mucho. Si tu familia tiene conductas donde se piden delivery, donde se piden pizza, es que eso no tiene nada de malo. El tema es cuando esto se repite y se forma como parte cultural de tu familia, como un hábito. Y ahí es donde está el verdadero problema. Y eso es lo que yo mencioné en ese video. Y las personas, ¿cuál fue la primera reacción que tuve? Y esto es muy curioso, que me decían, entonces tengo que olvidarme de mi familia, irme de mi casa para poder perder peso. Y esa es Ah, la verdadera cuestión de cómo el humano proyecta cuando tocan un punto de dolor, ¿no? Es como tú dices, vale, tu entorno no te está ayudando. Entonces, ¿me tengo que alejar? No. Ahí está el perfeccionismo, es decir, ¿tengo que dejar todo para hacer esto? No, no seas extremo. Que bajo ese concepto tampoco podrías ir a la universidad porque tendrías que probar otro ambiente y tendrías que pasar menos tiempo con tu familia. A ese punto de comparación se llega entonces. El entorno influye mucho, pero también búscate personas que estén trabajando para bajar de peso, que estén aprendiendo nuevos hábitos. De esa forma tú te puedes nutrir de esas personas y disfrutar el tiempo con las otras. Y eso te va a ayudar. Ahí es donde aparece el famoso concepto de equilibrio, que en realidad nunca vas a tener un equilibrio, pero es bonito plasmarlo. es bonito creerlo. Es bonito creerlo. Pero no, pero es verdad, pues, o sea, sobre todo lo que dices tú, o sea, todo lo que es como ejemplo de alcohol, las cosas que tú quieres dejar, también tienes que rodearte de un entorno, a menos que tengas una fuerza de voluntad gigante, pero un entorno que, no sé, pues no consuma alcohol todos los días, todos los fines de semana, Sí, po, o bien decir que totalmente. no, que es otra cosa que cuesta mucho, pero ¿Cómo crees que afecta a la sociedad el hecho de que no sepamos decir que no? pucha, es que el decir que no eh, va mucho con el sentimiento también de culpa, porque la gente que cuando uno dice que no, o las personas que les cuesta decir que no, después de eso se sienten súper culpables. Entonces, Totalmente. uno, bueno, y ahí también entra otra cosa, que también como sociedad uno también lo ve como, oh, que es egoísta, que es pesado, que es acá, pero pucha, si te pones a pensar, lamentablemente es un límite que tú estás poniendo, pero lo estás poniendo por tu bienestar. También va Entonces, relacionado con la autoestima, ¿no? uh-huh, uh-huh. Ahora, por eso te digo, es ponerte a ti en primer lugar, es poner tus límites, en decir como, oye, hasta aquí puedo llegar. Y eso también va en lo que acabas de decir, pues, de qué tan alto es tu autoestima. Porque Mm. gente que siempre dice que sí, también son gente más, ¿cierto?, que complace más al otro. Pero por miedo a que rechazo, por miedo a no encajar, por miedo a no tener un grupo de amigos, Claro. Y ahí va el tema de la validación que habíamos dicho al principio. también. Que si tú te validas haciendo sentir bien al otro, vas a estar toda la vida enfocándote, toda tu energía, tu tiempo, tu vida en hacer feliz al otro, pero nunca te vas a hacer feliz a ti. ¿Y eso en qué termina, querida Pau? En lo que ya hablamos, ¿cierto? Que va perfeccionismo. Entonces, por eso te digo, todo va en siempre estar complaciendo al otro y buscando esa recompensa inconscientemente. La dependencia emocional. Y la dependencia emocional. Ujú. Lo bonito de estos episodios de podcast es que tú puedes ver uno y no tienes que vértelo y aprendértelo totalmente, porque como hablamos del cerebro y psicología, todos los podcasts toman una pequeña parte de los temas que ya hablamos y la gente puede tener mayor claridad sobre lo que estamos hablando. Además que, bueno, ahí también, que a mí me pasa mucho en los pacientes que dicen, pues al final está como todo unido. Y sí, pues está todo unido. ¿Está como todo qué? Está como todo unido. Es como que Sí. una cosa lleva a la otra. Y es verdad, Los pilares son los mismos, son son los exactamente mismos. los mismos. Por ejemplo, mira, esto yo lo aprendí cuando empecé a emprender. El tema del ejercicio. ¿Cuáles son los pilares del ejercicio? Volumen, intensidad y recuperación. Listo. Con el emprendimiento es lo mismo. Es qué intensidad le meto a mi proyecto, cómo lo divido en el tiempo, qué publicaciones hago tal día y cuál no, cómo mejoro la calidad. O sea, la técnica en el emprendimiento sería como la edición y todo eso. Siempre se repiten los mismos pilares.
Ahora voy a retomar un poquito lo que había hablado sobre los aprendizajes catapulta, los aprendizajes palanca. Cuando quieres aprender algo, apréndete los fundamentos primero. No te compres todos los libros de perfeccionismo como hice yo cuando quería dejar de ser perfeccionista. Apréndete los pilares, toma Mm. noción de eso y después vas avanzando. Y se va a hacer todo tan fácil, tan hermoso, tan bonito. Sí, pues se te hace mucho más fácil. Totalmente, totalmente. Aprender los pilares, tanto en tu vida, por ejemplo, cómo se rige la mente, cuáles son los pilares de tu comportamiento humano, cuáles son los pilares del entrenamiento, cuáles son los pilares de la nutrición. Sabiendo eso, no necesitas ser un experto en algo para tener un resultado. Por ejemplo, mira, a mí me pasaba mucho antes que quería crear un programa de software y yo quería meterme a estudiar ingeniería informática para hacer el programa de software. ¿Es necesario? No, para nada. Ese es un claro ejemplo de perfeccionismo, ¿vale? Sí, Y ahí se une con todo exacto. lo que hemos hablado en este episodio. Hoy hablamos de un montón de cosas. Hablamos mucho. Pero está bien, po. Está bien, ¿no? Pero por eso lo que dices tú, pues si puedes notar como siempre hablamos un poco ahí, un poquito de todo y que también, o sea, lo que te decía, todo está realmente unido, po. Que Es un hablamos del equilibrio, mismo... Dime. es un equilibrio. Claro, es que obviamente todo va a estar unido porque hablamos de la misma base de... A ver, yo, en los libros como de autoayuda, yo no estoy muy convencido, pero sé que es útil el ejemplo pedagógico de decir, eh, la mente no es lo mismo que el cerebro, tan distintos, ¿no? Ujú. O también en psicología. Bueno, es que igual no he leído muchos libros de psicología pura y dura, quizás de otras personas que toman la psicología y explican un tema, pero es útil separar la mente del cerebro, ¿no? Como comprender que, de hecho, esto se habla mucho en mindfulness también, el tema de tus pensamientos no eres tú, las expectativas no eres tú, ¿no? Claro. Y te empiezas como a definir lo que es el ser, todo el tema ese. Y el cerebro es un conjunto de reacciones químicas, fisiológicas, que hacen que tu cuerpo se mantenga vivo. Sus funciones, sus estructuras, todo eso. Y la mente es todo el aparato más interior, ¿no? Es como los pensamientos, las creencias, las experiencias, la crianza, las expectativas, si eres egoísta, si tienes ego, todos tenemos ego, si eres excéntrico, cómo tú te defines, todo eso es la mente y comprender ese pilar y cómo todo tu mundo y tú, lo que tú ves se proyecta en cómo tú conformas tu realidad es tremendo. Hay un libro que se llama Inteligencia Visual, que habla sobre que solamente vemos aquellas cosas que sabemos. Por ejemplo, un entrenador no va a ver lo mismo que un médico sobre una persona. Un médico, por ejemplo, alguien que se dedica solamente a la farmacología, va a ver cómo recetar un fármaco. Un entrenador va a ver cómo entrenarlo. Un nutricionista va a ver cómo alimentarlo. Un psicólogo. Vale, eso es un ejemplo claro. Pero, ¿cuáles son las cosas que tú sabes que te están haciendo tener un aspecto negativo sobre la vida? Por ejemplo, obviamente tú fuiste mi psicóloga y sabes bien todo el proceso que tuve. El tema de cómo yo veía la vida. Veía la vida porque yo sabía que la vida era triste, que las personas fallaban, y yo era depresivo, que además tenía conocimiento sobre mi trastorno y eso me hacía ver aún peor las cosas. Pero cuando empezaste a aprender cositas nuevas, todo eso se fue transformando y empezaste a ver nuevas cosas porque sabías nuevas cosas. El cerebro, la evolución humana está basada en que el cerebro aprende. Entonces, si tú quieres avanzar en perder peso, empieza a aprender cositas nuevas. Bien, y ahí están los fundamentos del aprendizaje catapulta. Esto es un trabajo, ¿eh? Ay, me pegué al trípode. Pero sí, pues, de hecho, tú lo dijiste, eso es como un buen resumen, es verdad. Sí, bien, pero ir de a poco. Es Ir de a importante poquito. que las personas vayan dejando sus preguntas en los comentarios para poder responderlas. Ujú. Y que vayan dejando ahí sus preguntas, que activen todo lo que es notificaciones, todo eso Activar la campanita, deja like, suscríbete. también. Ah, pero sí. Pero sí, pues Brian, ahí el episodio de hoy día del perfeccionismo. Vale, ¿cómo lo resumirías, Pau? Yo creo que ya hiciste el resumen de todo ahí, acabando de decir, pero a ver, el tema de lo que es el resumen como dentro de lo que es el podcast y todo,
O sea, primero, tómate las cosas con calma. Tómate las cosas con calma, no hay algo como decía por ahí de vida o muerte, ¿cierto? Él también lo que dice es empezar a de a poquito ir implementando quizás cosas más saludables, cosas que tú también digas como, oye, en verdad, si hago esto también lo puedo complementar con esto otro, ¿cierto? No buscar o no generar, mejor dicho, expectativas muy altas, porque eso también hace que caigas en ese círculo también vicioso, ¿no? ¿Qué sería una expectativa muy alta? ¿Cómo marcamos el límite de lo que es una expectativa o una expectativa muy alta? A ver, yo siempre pongo este ejemplo porque siempre me pasa con los pacientes que dicen, ya, voy a hacer deporte. Ok, hace deporte. Pero piensa que estos, por lo general, casi todos estudian o trabajan, ¿ya? Entonces, ya, voy a hacer deporte. ¿A qué hora vas a hacer deporte? ¿O en qué tiempo? ¿Cuándo? Y me dicen, no, voy a hacer deporte a las 6 de la mañana, sabiendo que ellos se levantan a las 9, 8. Entonces, te vas a levantar a las 6 de la mañana a hacer deporte, que es algo que a lo mejor no te agrada del todo, Ujú. y se ponen la Mira, expectativa de hacerlo todos los días. mira. O sea, Acá está. A las personas que les suceda ese problema, léanse este libro. Quiero, te lo voy a, o sea, no te voy a spoilear, pero, no, léanse. ¿Quieren solucionar el léalo. problema de por qué no son capaces de mantener un hábito? Léanse este libro, Fricción de Roger Dooley. Te voy a mostrar de nuevo. Ahí está, Súper. Sí, pero por eso digo, en general no tanta expectativa. Eso es como lo más importante también. Y bueno, ser totalmente. constante. Ser constante, eso es verdad. Y para ser constante tienes que aprender los fundamentos que dijimos en este episodio. Nombramos todos los pilares, lo que es la mente, lo que es el cerebro, y nada, ponte a aprender cosas nuevas, que es lo que realmente te va a dar el camino. Exacto. Exactamente. Así que bueno, Así que los sí. dejamos, compártelo con las personas que les cuesta formar un hábito y que lo dejan a medias siempre. Ya sabes a qué amigo compartir, ya sé que lo pensaste. Suscríbete y nada. Si tienes alguna duda, porque hablamos de muchas cosas y como hablamos de muchas cosas, no indagamos bien en cada tema en profundidad. Si tú nos dejas tu pregunta, lo vamos a estar respondiendo al final del episodio del siguiente podcast. Así que nada, eso. Un placer estar contigo, Pau, nuevamente. Igual, igual. Juntarnos ahí más seguido, es verdad. Dijiste hablando de. Sí, retomamos el episodio semanal, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que sí, el lunes empezamos. Ahora sí. El lunes empiezo la dieta. Bueno, te voy dejando. Cuídate. Igual, Vamos. cuídate. Que sea ahí una buena semana, felices fiestas y todo lo demás.